de la casona. Después algunos lugarcitos les voy a dejar tiempo libre para que se saquen fotitos, para que puedan dar un recorrido tranquilo y también se sientan a gusto, ¿no? Porque eso es lo importante, el día tiene que ser un día relajado, ¿no? Entonces, comenzamos un poco con lo que es la casona Santibáñez, ¿no? Tenemos esta casona que es uno de los lugares más requeridos, tal vez más frecuentados por la población cochabambina, porque estamos a una cuadra y media de la plaza principal, del centro de la gente que está cerquísima. Entonces aquí muchas actividades se van realizando desde el año 2000 más o menos que se ha hecho el acondicionamiento del espacio para que se vuelva un museo municipal. Una consulta, ¿era de una familia particular? ¿Cómo fue el...? Sí, sí. Esta casona como ha sido declarada Patrimonio Histórico de Cochabamba, entonces se ha ido recopilando todo lo que ha sido los espacios antiguos de las casonas. Entonces, la familia Santibáñez ha vivido entre fines del siglo XVIII y el siglo XIX acá. Esta familia ha sido una familia muy adinerada, una familia que ha construido esta casona. Ellos han construido esta casona con estilo europeo, ¿no? El estilo europeo de las casonas solariegas. Han debido escuchar que toda esta influencia viene desde Europa, desde España, y generalmente los españoles en Europa les gustaba tener unas casas así con un patio amplio, porque esto, o sea, las casonas solariegas les daban el espacio para que tengan privacidad al medio de la casona y estén cubiertos, también protegidos por cualquier situación que pueda suceder, la familia esté protegida. Y esta casona está hecha con 3 patios. Este es el primer patio donde estaba destinado a la vida social y a la vida familiar. Entonces quiere decir que en este patio vivían las personas de la casa, ¿no? Era, de la casona. Sí. Entonces tenía otro segundo patio que estaba, digamos, donde se estaba instalando el pozo de agua, todas las dependencias de lo que era la cocina, los graneros. Pues vamos a ver también, ¿no? Y un tercer patio donde se instalaba todo lo que eran los animales, todos los transportes que tal vez utilizaban en su época, carrozas o algún tipo de elementos que se utilizaban para el trabajo y el funcionamiento de la hacienda, ¿no? Entonces esta casona perteneció a la familia Santibáñez. El señor que era el papá de la familia se llamaba Juan Antonio Santibáñez de Gasma y Barrao. Entonces este señor vino desde España, del norte de España, llegó de un pueblito que se llama Vizcaya, por el norte al lado de Bilbao. Entonces se vino seguramente con ansias de buscar un nuevo mundo, ¿no? Como muchos aventureros que se lanzaron en esa época, desde la época del siglo XVI, XVII, vinieron a Bolivia. Otros se quedaban en Sucre, donde había más plata, donde había más dinero, en Potosí, donde había las minas, todo eso. Pero este señor vio tal vez un potencial en Cochabamba, ¿no? Porque aquí en Cochabamba había muchos espacios agrícolas. Bueno, por azar de la vida seguramente que no conocemos los detalles, pero este señor se conoció con la señora Francisca Gumucio, que se hizo su esposa. Ella era de una familia bastante... ¿Qué época fue esto, perdón? Eso fue más o menos antes del siglo XIX, ¿no? Antes del siglo XIX se realizó toda la vida de la familia Santibáñez aquí en la casona, y bueno, esto se convirtió en una familia. Se casó con la señora Francisca Gumucio, que era una señora bastante adinerada de una familia muy potentada de Cochabamba, que tenía muchas propiedades y tenían muchos espacios en los que podían bueno, aprovechar, y esta casona se construyó sobre esos espacios, ¿no? Ha sido entonces una aventura del señor Santibáñez, que se quedó aquí en Cochabamba. Tuvieron 7 hijos, ¿ya? Y de los 7 hijos, bueno, se convirtieron en algunos hasta en autoridades de Cochabamba. El tercer hijo de Santibáñez, que era José María, se convirtió en gobernador de Cochabamba, y también hombre de política, de derecho, varios que otros realizaron. Una parte de la economía de la familia ha sido el comercio, ¿no? Entonces, el señor Santibáñez tuvo mucha visión y utilizó, digamos, el espacio de Cochabamba, esta fertilidad que hay en la tierra, porque era una región agrícola. Entonces empezó a comercializar, porque era el granero de toda Bolivia. Entonces mandaban productos de alimentos hacia Potosí, hacia Sucre, donde se producía, digamos, la minería solamente. Y entonces así se hizo un comercio interno, y también después exportó productos hacia Europa y de Europa hacia Bolivia. Entonces ganó bastante dinero como para tener esta casa.
¿no? Perdón que interrumpe, pero es tan interesante todo lo que dice. ¿Hay algún registro del tipo de comercio que hacían? ¿Hay, cuando menciona que traían de Europa, ¿alguien tiene eso documentado? Lo que se estaba, digamos, de Europa se traía vajillas, traían tabaco, Ya. y de aquí se exportaba café también, y algunos granos que tenemos. ¿El maní sabe si se exportaba en esa época? En esta época no tenemos registros sobre el Ya. maní, pero bueno. Porque dice que el maní es originario de Misque, ¿no? De Cochabamba. Que, Sí, o sea, seguramente se ha desarrollado en toda América. El maní es uno de los granos que, digamos, que se han cultivado en todas las diferentes regiones de América, ¿no? Obviamente que se ha debido exportar, pero no sabemos. Yo no tengo certeza si ha sido de Misque. Perdón la interrupción. Habría que revisarlo, ¿no? Pero sí, bueno, lo malo es que también registros certeros de las cosas que se han ido haciendo no existen, porque se han ido perdiendo. Lo que pasa es que la casona en cierto momento ha sido, bueno, ha pasado a las últimas herederas que eran sus dos hijas y que se han convertido en monjas. Y las señoras, como no han tenido descendencia, ahí se cortó un poco la herencia, ¿no? Al ser monjas, ellas han entregado la casona como donación a la Iglesia Católica. Y a partir de eso la Iglesia Católica se hizo posesión. Entonces, todo lo que era documentación, todo lo que era buena parte de los muebles, todo lo que pertenecía a la familia, se ha perdido en el tiempo, ¿no? Entonces, así, digamos, tenemos un poco un vacío en la parte histórica. Pero bueno, vamos a las cosas prácticas, ¿ya? Como ustedes ya ven, tenemos una recreación de algunas de las habitaciones, por ejemplo, una habitación de la niña. Se ha hecho con algunas réplicas de muñecas antiguas para mostrar un poco cómo ha sido la vestimenta de la época. No, pasen, por favor, pueden sacar fotos también, no hay problema, ¿ya? Entonces tenemos aquí una pequeña colección de muñecas, réplicas de lo que han sido las muñecas antiguas, para mostrar la vestimenta, cómo ha sido la influencia europea para que las familias bolivianas marquen un estatus social. La idea era ponerse un poco en la parte de la élite cochabamba, ¿no? Entonces eso era marcado por las vestimentas, los muebles que eran influencia europea. Tenemos el estilo, digamos, de las casonas también marcaban una parte social. Y así ellos tenían un nivel que digamos... y hasta en las muñecas se ve eso reflejado, ¿no? Y estos deben ser de la época, ¿no? Estas muñecas. Son algunas, más que todos réplicas, pero son digamos, copias fieles, ¿no? Qué interesante. Qué lindo trabajo están haciendo para mostrar un poco, ¿no? Me acuerdo que antes esto era más un estilo de museo de arte, ¿no? Esta parte no la conocía. Sí, está hecho, es decir, Felicidades. Realmente hacía falta eso aquí en Cochabamba. sí, Algo interesante que van a ver en distintos muebles de aquí de la casona, por ejemplo, son las patitas. Esto, por ejemplo, tiene patas de animal, ¿no? ¿De qué animal creen que sea? Caballo, cordero, cabra. Van a ir viendo, también hay patas de león y otros animales en algunos de los muebles, ¿no? La cultura es un elemento muy importante, ¿no? ¿Todo esto lo vas a ir posteando en...? Sí, lo voy a subir a la página del grupo. Qué interesante. Tranquilo, ¿no? El día peatón acá. El estilo de los tallados, el estilo muy barroco. El estilo barroco es muy importante
desde la época de la llegada de los españoles, desde el siglo XVII. Este barroco es muy puro, ¿no? Puro europeo, porque los primeros muebles que llegaron han sido elaborados ya con carpinteros europeos. Entonces, la mano se nota que, digamos, ha sido muy bien trabajada. ¿Y esas de la casa misma? Sí, esas sí pertenecían a la familia Santibáñez. Estos tres muebles eran de la familia Santibáñez. Eso sí que es Un tesoro, ¿no? Sí, ya no se ve. Sí, se nota que la antigüedad, porque no se utilizaban ni tornillos, ni clavos, ni todo es ensamblado de forma engranajes más sencillos, especialmente los costados, ¿no? Increíble. Van a pasar por este ladito, por favor. Pasamos de recepción. Sí, es una sala de fiesta. Bueno, aquí tenemos la sala de recepciones, una sala con muebles ya del estilo Luis XV, de estilo Reina Ana y también algunos muebles de estilo colonial, ¿no? El barroco está siempre presente. Cuando vean, por ejemplo, que los muebles tienen un tipo de decoración, unas conchitas marinas, siempre vamos a encontrar con que se llama, ¿no? En todos los muebles, unas partecitas, por ejemplo, acá tienen las decoraciones de la conchita, acá más chiquito también, ¿no? Aquí bien camufladas. Entonces esas conchitas representan el principio de la vida, porque vienen del mar, del agua. Entonces en las antiguas historias religiosas sí se utilizaba la concha como un elemento para hacer el bautismo, ¿ya? Entonces ese estilo del barroco ha influenciado bastante a la sociedad, más que todo porque el barroco se ha sido adoptado por la Iglesia Católica. Entonces, cuando ha venido la Iglesia Católica aquí a colonizar a Bolivia o a toda la América, ¿no? Desde México, el barroco ha sido un elemento, digamos, de influencia muy importante, porque el barroco es ese estilo recargado con muchos elementos, ¿no? Colores, elementos de la naturaleza, y que rompían con los esquemas, porque las cosas aquí eran simples, no eran impresionadas de alguna manera, ¿no? Y lograban persuadir a la gente del pueblo mediante, ustedes han oído de las iglesias, ¿no? ¿Qué iglesias, digamos, de las antiguas coloniales, amigos? Santo Domingo, San Francisco. En La Paz también existe la iglesia de Cabana, ¿no? La iglesia de San Francisco en La Paz. Entonces, todas esas, y en Potosí también, ¿no? Las iglesias, esos ¿cómo se llaman? Los altares gigantes que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentía el pueblo? Cuando entraba a una iglesia, se los impresionaban con unos altares, y esos altares llenos de columnas, llenos de decoraciones de flores, de conchas y los cuadros religiosos. Entonces, yo creo que les hacían de alguna manera desistir de lo que ellos sentían como su propia religión para convertirse a la religión católica, ¿no? Entonces eso es una influencia bastante importante que ha durado hasta casi el siglo XVIII. Entonces aquí también el estilo, por ejemplo, del barroco se nota en los muebles que tenemos, ¿no? Ese es un poco de la parte histórica de lo que es el barroco. Tenemos un empaperado también maravilloso aquí que justamente está en ese sentido del barroco, recargado de imágenes, recargado de elementos que le daban ese nivel social que tenía la familia Santibáñez. Como ustedes pueden ver, una gran parte del empapelado es original. Si ustedes pueden observar en el empapelado donde están las cortinas, pueden encontrar unas pequeñas líneas doradas, y es pan de oro. El pan de oro ha sido utilizado para darle estatus social. No todo tiene que ser de oro, todo tiene que ser de plata, para poder marcar una aristocracia. ¿Qué significa pan de oro? El pan de oro son unas fibras es como unos papelitos dorados que tienen un pequeño porcentaje de oro. Sí, ¿ya? Y todo eso se recubría como las iglesias, más o menos.
todos estos marcos de los espejos, que son espejos de la época republicana, ¿no? Con esa influencia, han sido, en la madera se le va colgando pequeñas láminas bien finitas de oro, y con eso se le da el carácter más noble, ¿no? ¿Será que puedo ver el estado del piano está desafinado. A ver, vamos a ver, porque solo para ver cómo se está manteniendo. Como Mozart desafinado. ¿Y ha habido algún concepto de afinarlo? se está tratando de ponerle condiciones. Equilibrio, piano. Se han perdido la marca, ¿no? Sí. Sí, o sea, han pintado encima de la marca. Pero está ahí todavía, se ve. Sí, está poquito. Conozco a un francés que es experto en refacción de pianos. A ver, vamos a ver si se puede conseguir un financiamiento para que se pueda hacer. Sí, sí. Bueno, por este lado, por favor. Yo no le puse personalmente. Bueno, para continuar, tenemos este juego de salón. Como estábamos abordando ya el tema del dorado, ya le daba, digamos, un prestigio aristocrático a los inmuebles, ¿no? Y esos son estilos Luis XV, ¿ya? Viene desde la influencia de Luis XIV y Luis XV, se nota ya, digamos, ese trabajo refinado del estilo europeo, ¿no? Aparte que tenemos también los arcángeles que son de plata. A la época, tener objetos de plata, objetos ¿cómo se llaman? En oro también, le daban prestigio. Entonces, había que marcarse la aristocracia, porque aquí sabemos que en Cochabamba siempre han llegado personajes importantes, porque tenemos presencia de este salón ha sido testigo de muchos tratados, ¿no? Que se hacían para poder comercializar y poder ampliar la gama agrícola que tenemos, ¿no? Entonces, aquí llevaban a cabo piezas importantes, ¿no? Y si pensamos que utilizaban esos trajes como también de las muñecas, por ejemplo, darse cuenta que esta elegancia no estaba separada de lo que eran las vestimentas, ¿no? Porque todo venía de Europa. Cuando una familia tenía un potencial económico, esa familia ya no consumía nada de acá, todo venía de Europa. O sea, la moda era de París, la moda era de Inglaterra, las telas venían de la seda de China, las perlerías venían de Italia, de los bordados venían de España, entonces era una forma de mostrar lo que ¿Se sabe de qué época es la casa? ¿Qué año se construyó? Eso está todavía en discusión. Ajá. Más o menos, ¿de qué nivel? Dicen que se comenzó en el siglo XVI, pero todavía no hay. Seguramente ha ido pasando por varias iteraciones, ¿no? Claro, claro. Pasen por acá, por favor. Vamos a ir a la otra salida.
Bueno, también guardamos cuadros históricos que han sido donados, que han sido custodiados por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba. Entonces tenemos aquí el cuadro de José Antonio de Sucre. No es Simón Bolívar, por si acaso, ya algunos dicen Simón Bolívar, pero Simón Bolívar tenía diferente aspecto. ¿Ya? Él es José Antonio de Sucre. ¿Ya? Entonces tenemos también este otro cuadro que es el mapa de Bolivia de 1859, si no me equivoco, que es de industria de Estados Unidos, que bueno, entonces en esa época se hacían mapas en Estados Unidos. Y se muestra una serie de elementos que son muy interesantes de las diferentes poblaciones, de diferentes comunidades que están también ilustradas en los espacios que están en la parte de los costados del marco del cuadro. Y también tenemos todas las diferentes poblaciones y etnias que actualmente ya son reconocidas como nacionalidades bolivianas, ¿no? Las 36 naciones están reconocidas ahí, y ahí se les ve, se puntualiza que ya estaban reconocidas en ese época, ¿no? Y los muebles, de nuevo, también tenemos los muebles con la decoración barroca. Vamos a encontrar la conchita chiquita, y las patitas son muy especiales, ¿no? Cada época influenciada por un estilo europeo. Por ejemplo, estas tienen las patitas de león, hay otras patitas de cabra en algunos, otros son patitas de las garras de águila. Entonces, eso ya eran decoraciones que le daban siempre un estilo innovador a lo que era la mueblería, ¿no? Y los muebles sólidos y mejores que los de aquí. Ah, bueno, entonces, ya lo hicimos. Entonces, llevamos aquí un poco más. Qué práctica, ¿no? ¿Cómo se llama? Siempre la conchita, ¿no? La conchita de concha marina de estilo barroco. Bueno, una parte de los tesoros que guardamos acá en la casona Santibáñez son estos cuadros religiosos que han sido donados de herencia del periodo que pertenecía a la Iglesia Católica, ¿no? Uno de los cuadros más representativos también de uno de nuestros autores más conocidos, como es Melchor Pérez de Holguín. Melchor Pérez de Holguín es un artista cochabambino, por si no lo sabían, pero que ha sido más famoso en Potosí, porque en el siglo XVI, siglo XVII, en Potosí se han construido lo que actualmente se conoce como unas 32 iglesias coloniales, ¿no? Entonces el tema de decorar las iglesias con cuadros religiosos históricos de la Biblia era muy importante, la demanda era muy importante. Entonces él decidió irse a Potosí y allá se hizo famoso y creó un estilo muy marcado, ¿no? Como el de las anteposiciones originales, que tenemos de los mejores. Y los otros tampoco son cuadros que son de menor calidad. A veces en la época colonial lo que sí se sabe que los maestros eran muy celosos de su conocimiento, pero sí estaban obligados a hacer una escuela, ¿no? Tenían que influenciar, y muchos eran indígenas y otros tal vez eran mestizos o tal vez criollos, y algunos de los no sabemos cuáles, porque generalmente los cuadros de la época colonial solamente estaban firmados y registrados los maestros, y los otros cuadros que tenían muy buena calidad son de autores anónimos. Lamentablemente, como era el celo de los maestros que no permitían firmar, hay cuadros espectaculares que son de autores anónimos, que superaron, como ahí dicen, lo que el alumno supera al maestro en algunos casos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, este es más sencillo, pero es el Arca de Noé. Unos cuadros muy, muy bonitos que nos han dejado como patrimonio a la casa también, en el periodo que esto ha sido pertenecía a la Iglesia Católica. Todas estas son de la época de 1700, sí. 1600, 1700. Ha sido la época más importante. ¿Y se sabe algo sobre este cuadro? ¿De quién? Es
San Pérez de Holguín, o sea, y bueno, lo que es el suplicio, ¿no? El suplicio de Cristo. Es la Santa Inquisición. Y lamentablemente, en nombre de Dios, se sacrificaban a los que estaban en contra de los musulmanes, ¿no? Fascinante. Todo esto es fascinante. Sí, realmente. San Miguel, San Gabriel. ¿Hoy hay partido? Creo que sí. El comedor. Esto es de plata. Por favor, pasen por acá. Bueno, nos están dando cuenta que tenemos espacio donde vamos exponiendo bastantes cuadros. Tratamos de aprovechar lo más posible porque aparte que la casona y el municipio de Cochabamba han recibido una importante herencia de cuadros que han sido donados. También tenemos una buena colección de cuadros que son resultado de los concursos municipales, ¿no? Tenemos cuadros desde 1938, autores que ya han dejado, digamos, nos han dejado. Tenemos patrimonio desde 1938 hasta la época, hasta el día de hoy, que se han hecho los últimos concursos municipales. Entonces hay una colección alrededor de 200 cuadros que son de artistas contemporáneos, bolivianos, nacionales en general, aparte de los coloniales, ¿no? Y tenemos alrededor de unas 60 esculturas también de artistas que representan también el conocimiento y el arte cochabambino. ¿Todos son escultores cochabambinos? No solamente de Cochabamba, porque los concursos municipales se hacen a nivel nacional. Entonces pueden ser muchos de La Paz, pero bueno, son todos de los concursos, ¿no? Esta es la sala de banquetes. Ustedes se han debido dar cuenta que tenemos mucho espacio. Si se imaginan que allá en la sala de recepciones podían entrar alrededor de 50 personas, esas 50 personas también las tenían que atender con todo ¿cómo podemos decir? Con toda la elegancia de la época, ¿no? Entonces aquí también tenemos 50 espacios. La vajilla tenía que ser europea, en este caso esa vajilla es inglesa. Tenemos también los elementos que acompañaban en vajillas, en juegos de té, en teteras, cafeteras, azucareras, todo era de plata para, siempre como les dije, marcar su estatus social, ¿no? Ustedes han debido, tal vez, ¿alguien ha ido a Potosí? ¿Conocen un poco la Casa de la Moneda? Yo. Es una maravilla encontrar esos museos porque ahí vemos como la aristocracia, la élite social, hasta hay un detalle, vamos a decir que las familias tenían que tener todo de plata, eran las mesitas de noche, los espejos con sus marcos son espectaculares, los cucharones, las cucharas, todo era hasta la basílica era de plata, ¿no? Hasta ese nivel tenían que mostrar sus riquezas. Pero había plata en esa época también. Obviamente, si hablamos de dónde venía esa riqueza y a costa de cuántas vidas se sacrificaban para que haya toda esa riqueza, ahí nos ponemos en un terreno muy triste, porque se sabe que durante la explotación de la mina de Potosí ha habido millones de muertes, ha habido gente sacrificada, pero bueno,
son hechos históricos que no los podemos negar, más bien siempre hay que aprender de los errores del pasado para que podamos construir. Y ahora creo que estamos yendo en adelante porque en Bolivia estamos haciendo mucho la integración, se está erradicando las antiguas segregaciones, el racismo que existía, y en eso creo que es un buen paso que estamos dando en este los últimos 30, 40 años. ¿No? Bueno, así es nuestra historia, pero vamos a seguir por acá, por favor, que es el que nosotros llamamos la fuente de los deseos, porque mucha gente sabe que hay que conectar así con los espíritus, ¿no? Y a veces son como maderitas repitiendo 3 deseos, y es también que está de los exóticos del Pozo del Aro. zona, ¿no? O sea, hay que creer, hay que sentirse conectado. Hace ver tus monedas. En este Hasta el segundo fondo. paso. Hay 1.000.000 de bolivianos. Sí. Sí, bueno, este es el segundo patio. Ustedes pueden apreciar. Tenemos unas habitaciones también acá arriba. Se supone porque muchos de los espacios que se han encontrado se han ido adecuando a las necesidades, ¿no? Allá, por ejemplo, nosotros le llamamos laboratorio, pero en realidad es la cocina, la antigua cocina. ¿Ya? Allá parece que también había un espacio que podía ser un granero. Y por ejemplo, esta puerta la voy a jugar para que vean un poquito. ¿Sí? Hay moneda. ¿Sí? Son elementos que quedan como testigos de la época, ¿no? Entonces así eran más o menos las instalaciones. Se supone que para atender a 50 personas, para tener mismo la familia, un equipo de servidumbre que, por ejemplo, para que cocinen, para que limpien, para que barran, para una casa de 3 patios, y aparte que la familia Santibáñez tenía también propiedades, tenían un jardín donde habían árboles frutales. Entonces todo se necesitaba un mantenimiento, se podían sacar duraznitos, se podían sacar palditas, tenía cabida, ¿no? Y tenían que tener entonces señoras que se ocupaban de la cocina, de traer la leña, preparar los alimentos. Entonces había personas que vivían aquí, que eran el personal de confianza de la familia Santibáñez. Ellos vivían dentro de la casa. Los que no vivían dentro de la casa eran los que vivían a partir de las chacras de cultivo, que eran desde el tercer patio para allá. Entonces esta casona se extendía muchas manzanas más allá, pero poco a poco con la urbanización se han ido cerrando las calles, y ya ni siquiera tenemos salida a la otra calle. Entonces ya la zona se termina acá, ¿ya? Pero ese es el tercer patio que les había dicho, donde estaban instalados tal vez las herramientas de trabajo, los animales, un poquito los corrales de los caballos, los animales que y también en algunos casos se alojaban a los indígenas que traían alimentos, y había, digamos, acá observamos tal vez un prueba de vino, papa, tal vez en épocas que traían chuño también del altiplano, y que se venía se instalaba, digamos, en ese tercer patio para dormir. Los viajes. Sí, creo que el señor Santibáñez se está despertando. Sí. Disculpe, yo me retrasé. ¿Para qué sería este comentario? Este es el pozo de agua. De los deseos, algo comentaba. Es la fuente de los deseos, porque se presume que en este patio ha habido tal vez mucha gente que ha habido muchos decesos, ¿no? Porque en la época también de la Revolución 1812, vamos a hablar del momento de las heroínas de la Coronilla, la casona parece como era también parte del convento, se han traído a los heridos y tal vez Fallecidos también. y han fallecido. Entonces la casona guarda un poco esa parte mística también, ¿no? Donde cuentan que en el patio principal, en el patio que está adelante, existía un toborochi, que era un árbol, generalmente lo vemos en las plazas, ¿no? Son como una pancita, ¿no? Su pancita, y era gigante, que cubría más o menos como este, pero más grande todavía, cubría todo el patio, ¿ya? Y como esta casona ha sido abandonada en esa época, existía un portero que cuenta su testimonio, ¿no? Dice que una de esas noches había un poquito una parte de allá, y cuando lo ha apagado y estaba volviendo a su habitación, que era en este lado, ha sentido una sensación muy extraña, paranormal,
porque ha sentido que había tal vez la luz de la luna, ha habido alguna influencia, pero había sentido que alrededor del Toborochi había gente caminando como con unas velas, así como haciendo una procesión muy misteriosa, y entonces el Señor dice que le ha llegado un pánico que en ese momento le ha sacado a su esposa, a sus hijos, y han desaparecido de la casona, han abandonado totalmente la casona por ese sentimiento, ¿no? Y así cosas que nos hacen sentir que, bueno, hay energía, ¿no? Porque no solamente es, la materia tiene energía, todo tiene energía, las paredes, si ustedes se han debido dar cuenta, en las antiguas culturas mismo, las casas tienen vida, guardan energía. Y otra señora de Perú parece que llegó y han visitado la casona, y en cierto momento dice que el grupo se ha salido por allá, y era tardecito, como las 5 o 6 de la tarde, esas veces no era horario continuo, ¿no? Entonces dice que había entrado a sacar, a mirar un poquito el piso, y había visto una persona que se ha ocultado de tapizaje. Es uno de los guardias de la casona, ha ido a ver y no había nadie. Entonces igual la señora, con ese sentimiento, ha volado de la casona, y así hay cosas, ¿no? Entonces, la fuente de los deseos debe tener su razón de ser, ¿no? Bueno, tenemos también esta parte donde se ha encontrado la fuente original. Esta fuente ha sido desde la época de la familia Santibáñez, así ha sido diseñada el pequeño jardín. Por eso no tratamos de tocarlo mucho, porque es como un testimonio también, ¿no? Entonces, la posición de los pasillitos, de esos callejoncitos que se han hecho con el ladrillo, entonces estaban de forma original. Cuando se hizo la restauración, más o menos entre el 97 al 99, que se convirtió en propiedad de la alcaldía, esta parte del jardín es una selva, ¿no? Y aquí esta selva ha protegido lo que era la parte original de la casa. Bueno, así entonces, como ustedes se van a dar cuenta, ya también tenemos... Y una consultita, este árbol mismo es de qué? Sí, Bougainvillea Reciente, ¿no? ha crecido en unos 5 años, no sé. Sí, porque tan gruesa de Sí. Santa Rita, no había visto así, Sí. como un árbol. ¿Y No, esta de tenemos acá? una palmera también tenemos, y está lleno de... ¿Y esa también es reciente? Sí, crecen, ¿no? 10, 15, 20 años. ¿Este árbol es original o no es recién arrecido? Este año, que tal vez era este. Ya me empezaba a abandonar la casa y se ve grande. Bueno, vamos al otro lado para contarles un poquito de cuál es el funcionamiento actual de la casa. Cicatrices. Sí, la restauración. Sobre todo lo de la obra. Ya para ir concluyendo la visita, si ustedes se han dado cuenta, aparte de conservar muebles históricos, cuadros de la época colonial, o tal vez ver cómo ha sido más o menos el estilo de vida de la familia Santibáñez, la casona se ocupa también de albergar cuadros de artistas cochabambinos y nacionales. Para este espacio, por ejemplo, que es la Pinacoteca, se ha decidido hacer esta exposición, que es la exposición de Salón de Verano, son acuarelas todas, ¿ya? Los premiados tienen el rostro. Han sido premiados este 2022 en el mes de octubre, en principios de noviembre se ha hecho la premiación. Y como ustedes se van a dar cuenta, hay diferentes estilos. Como ya les había dicho, tenemos alrededor de 200 cuadros que se quedan aquí como patrimonio, propiedad del municipio.
Todos estos 50 cuadros, porque no tiene que habilitar hasta la última salita hasta allá, son de los autores. Los ganadores que reciben un premio económico de 15.000, 20.000 bolivianos, son los que tienen razones, esos se van a quedar acá. Son 4 que se van a quedar y el resto se van a devolver a los artistas. ¿Ya? Entonces, eso son una de las actividades que se realizan durante el mes de septiembre, octubre, noviembre, pero también durante todo el año tenemos exposiciones de diferentes artistas, colectivos de artistas que se asocian para hacer exposiciones, tenemos actividades protocolares de la alcaldía, el consejo, las cartas orgánicas, se desarrollan muchas actividades café arte, tenemos tertulias, tenemos presentaciones de libros, discusiones, diferentes conversatorios. Entonces, el patio principal tiene muchas actividades durante todo el año. Entonces, eso es la Casona Santibáñez. Espero que su visita haya sido agradable, que tengan bonitos recuerdos. Y cuando quieran, tenemos algunas otras salitas que se van habilitando. El museo está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden visitar, es un ingreso libre, inviten a las personas cuando quieran. Y también algunas veces hacemos las noches de museos, entonces se viene mucha gente. Bueno, muchas gracias. Y aquí, por ejemplo, en su biblioteca, él tiene alrededor de 1050 libros. Aparte de lo que aquí hay sus folletos, y estas otras son ya donaciones de sus colegas, de sus alumnos que eran. Todo esto es lo que se ha recuperado, porque había más antes, mucho más, pero su albacea se lo había llevado. Una cantidad de 2000 libros que no se ha podido recuperar, la herencia a su criado, no quiere devolver. Y esos libros que vienen de adultos grandes son obsequios de la Argentina. Él quería dejar aquí su herbario en la universidad. 6.000 variedades de herbario tenía y la universidad ha dicho que no tiene campo, que no se va a llevar a Argentina y lo ha donado. Y de eso estamos restituyendo eso. Es malo que eso debería quedarse aquí con nosotros. ¿Había más de estos? No. Todo esto, por ejemplo, él salía al campo a hacer investigaciones y en sus momentos de descanso debido a hacer todo esto, ¿no? Por eso se ha quedado aquí y en lo posible algunas veces nomás ha podido, cuando hay después no hay que cuidar. El trajín puede deshacer con el trajín.